Bueno, cuarto y último bloque de este programa Obesidad y Salud. Estamos hoy con la doctora Elizabeth Balinotti. Estamos hablando de lo que es cirugía bariátrica. Y vamos a hablar un poquitito de el proceso de la cirugía en sí, de cómo viene la mano con el paciente, qué es lo que tiene que hacer. Y ahí, bueno, yo le voy a robar un poquitito la palabra a la doctora porque, bueno, es un poco mi parte. Y le voy a entregar a ella otra vez cuando toque hablar del postoperatorio. El paciente que ya hizo su preparación, que hizo la preparación desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, elige una fecha y se opera. Habitualmente la dinámica es más o menos como si el paciente que se opera, por ejemplo, hoy, sábado, ingresa sábado por la mañana y se opera sábado por la mañana y se va de alta el domingo por la mañana. El paciente que se opera el lunes por la mañana debería de irse de alta el martes por la mañana. O sea, necesitamos más o menos 24 horas de internación. Los pacientes que se someten a cualquiera de las intervenciones de cirugía bariátrica que están disponibles aquí en el país tienen más o menos en promedio un tiempo de alrededor de 50 minutos en quirófano. Eso es lo que dura la intervención. Y ahí tenemos dos alternativas. Se puede hacer el bypass gástrico, que es lo que mejor funciona, vamos a decir, cuando el paciente tiene, es el paciente estándar, digamos, ¿verdad? Un paciente obeso, diabético, de edad media, con peso medio, vamos a decir. Eso es lo que más funciona. En algunos casos también ofrecemos la manga gástrica, ¿verdad? Entonces la cirugía dura más o menos 50 minutos, así como estábamos hablando, y el paciente, una vez que termina la intervención y pasa el periodo del despertar, acude directamente a su habitación. O sea, no es necesario el uso rutinario en la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Y el paciente, dentro de las primeras horas del postoperatorio inmediato, es decir, terminó su cirugía a las 9 de la mañana porque empezó a las 8, terminó a las 9 más o menos, 8 y media, no sé, 9 y media, 10 de la mañana más o menos, tiene que levantarse ya ese paciente a orinar, ¿verdad? Ya tiene que estar en su habitación ya porque ya le pasó el efecto de la anestesia, entonces ese paciente tiene que movilizarse al sillón, tiene que levantarse a orinar, pasearse por el pasillo y tiene que empezar a lo que llamamos nosotros iniciar la tolerancia oral. O sea, probar hielito, probar agua, probar té en los primeros días postoperatorios. Eso es el caballito de batalla, vamos a decir, porque eso es lo que va a permitir que el paciente pueda mantener su hidratación en su casa. ¿Por qué digo esto? Porque al día siguiente ese paciente que se operó, hoy por ejemplo, mañana se va a ir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a su casa a las 24 horas? Porque el paciente está en condiciones óptimas como para hacer una vida normal en la casa. ¿Qué quiere decir eso? No tiene un dolor demasiado importante. Por supuesto, tiene unas molestias que se controlan con medicación sencilla tipo Novalgina y cosas así. Y porque puede valerse por sí mismo. No es que necesita los cuidados de alguien. O sea, ese paciente, él mismo se puede duchar, él mismo se puede preparar la comida, él mismo puede atender el teléfono, él mismo puede hacer las cosas, ¿verdad? Por supuesto que con ciertos cuidados, evitando por ejemplo la piscina, evitando los esfuerzos físicos intensos, no es recomendable manejar en los primeros 4 o 5 días, ¿verdad? Entonces es una cuestión que hoy en día por suerte está muy protocolizada y está muy aceptada por parte del paciente, porque el paciente hoy no tiene problema en operarse hoy y irse mañana, ¿verdad? Algunos te dicen, no me puedo ir ya hoy a mi casa, demasiado bien me siento, ¿verdad? Y bueno, algún paciente seleccionado lo hemos hecho, pero no es la rutina, ¿verdad? Entonces, ahora es donde entra el equipo multidisciplinar. Aquí es donde se ve la importancia del equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque de la dieta de ese paciente se va a ocupar el servicio de nutrición y endocrinología, que la doctora Balinotti es una de las pioneras aquí en el país, nos va a explicar un poquito. El paciente que se operó, por ejemplo, esta mañana, ¿cómo inicia su alimentación y cómo continúa en la casa, doctor? Bueno, inicia solamente con hielo y té de manzanilla en mi caso particular, ¿verdad? Solamente eso, las primeras 8 horas y al día siguiente le iniciamos un té que puede ser con leche deslactosada, dieta líquida, liviana, líquidos claros podrían ser, ¿verdad? Pero siempre con la condición de que sea cada 2 horas un líquido con calorías. ¿Qué significa eso? Porque dado que en el postoperatorio inmediato solamente va a tomar líquidos, esto tiene que tener alguna cantidad de calorías porque si no el paciente también se va a sentir un poco débil, ¿verdad? Y la otra cosa es que tiene que cumplir un volumen que en nuestro caso pedimos que sea de 2,5 litros, pero a veces el paciente no lo puede hacer eso en los primeros días, pero sí progresivamente va aumentando la cantidad de líquido que va consumiendo.
nosotros le damos todo un plan escrito y acompañamos siempre la primera y la segunda vez que toma el líquido, porque hay una técnica para que el paciente pueda tragar los primeros días, que es tomar, es como masticar el agua, partir en tres e ir tomando despacito, despacito, para que pueda cumplir el volumen que tiene que tomar en el día, ¿verdad? Y le explicamos paso a paso cómo debe ser la realimentación, en este caso líquida, del paciente. Y hacemos sumamente hincapié en el soporte, en estar disponibles para el paciente en este postoperatorio inmediato, que es fundamental, porque a veces se puede sentir un poco inseguro. Doctora, no tomé mi té ahora, ¿qué voy a hacer? Ese tipo de cosas puede ser un poco problemático para el paciente, pero si nosotros estamos disponibles es fácil llevar ese tiempo, ¿verdad? Y la otra cosa es dedicarle el tiempo necesario a cada paciente y a su familiar en el momento de internación, ¿verdad? Nos acercamos con ellos, con carpeta en mano, uno para cada familiar, otro para el paciente, y vamos juntos en ese proceso cuando el paciente tiene un núcleo familiar de soporte. Y si no, también en el caso que no tenemos el personal de enfermería que acompaña al paciente durante ese proceso inmediato de la cirugía, ¿verdad? Entonces, no es nada complejo, pero sí es algo que está totalmente pautado y se debe seguir estrictamente para que el resultado sea el que esperamos. Y en el paciente, por ejemplo, estábamos hablando antes del diabético que se opera también por su diabetes. ¿Cómo hacemos el monitoreo porque el paciente se va a operar hoy, se va a ir mañana a su casa? Ese paciente es diabético, estaba acostumbrado a recibir su medicación antidiabética por la mañana, al mediodía, a la tarde, después su insulina otra vez, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese monitoreo? Se van sorprendidos los pacientes porque le decimos, no te preocupes, no tomes nada, no te pongas tu insulina, nada. ¿Cómo, doctora? Yo no voy a poner insulina, ¿qué va a pasar conmigo? Nada. Y controlate, ¿verdad? Se controla a la mañana, se controla otra vez a la hora del almuerzo, se controla la cena. Y normalmente los controles están súper espléndidos 24 horas post cirugía. Claramente el paciente no está consumiendo grandes cantidades de calorías, entonces también eso ayuda, ¿verdad? Pero sinceramente se van normalizando los niveles en el postoperatorio ya inmediato y los pacientes ven el cambio. La otra cosa es que en muchos casos la medicación antihipertensiva debe ser disminuida o suspendida por lo menos en ese periodo postoperatorio, porque la presión también se normaliza completamente. Sin embargo, hay que decir que muchos de los pacientes que eran hipertensos necesitan seguir tomando su medicación para la hipertensión arterial post cirugía, pero siempre con un ajuste y con un seguimiento clínico. Por eso es que insistimos nuevamente en la necesidad del tratamiento multidisciplinario. Y bueno, eso pasa los primeros 10 días, ¿verdad? La dieta líquida. Después, al día 11, iniciamos una dieta que nosotros llamamos papillas, que son en realidad purés. También le proveemos al paciente la forma que tiene que tomar, cada cuánto tiene que tomar, cómo debe hacer sus papillas, cómo debe lograr que la textura sea de un mousse y que debe pesar lo que consume y que debe comer eso como máximo, pero también como mínimo. Entonces le damos todos los consejos para que pueda lograr ese proceso paulatino. Sí. Al pasar esos 10 días de papilla, que también son 10, ahí vamos a una dieta blanda, que sería lo que un niño de 1 año y medio come, ¿verdad? Carnecita, con carbohidratos, que sea arroz, fideo, papa, podemos empezar a poner, y le explicamos cuáles son las técnicas para poder comer tanto proteínas como carbohidratos siempre, teniendo en cuenta que las proteínas se deben consumir en cada alimento. Y después le hacemos el seguimiento de los suplementos, ¿verdad? Ya pasados los 30 días empezamos a indicarle la suplementación. Le aplicamos la primera dosis de complejo B, porque tenemos que tener en cuenta que la vitamina B1, B6 y B12 debe ser aplicada en ese proceso ya, ¿verdad? Porque ya no se absorbe de forma correcta. Y también el paciente debe tomar sus suplementos y debe acostumbrarse a entender que eso no es algo que nosotros podamos negociar. La suplementación es innegociable. Si el paciente no se quiere suplementar, no se debería operar. Eso es así y somos bastante contundentes en ese consejo. Sí. Esa es una cuestión muy importante porque es uno de los mitos también que giran en torno a esto, ¿verdad? De que el paciente que se opera tiene que tomar medicación de por vida. En realidad ya viene un paciente hipertenso y diabético que está nomás ya tomando medicación de por vida, ¿verdad? Y que toma 8 pastillas. Y 8 pastillas y más para el dolor de rodilla, más el antiácido, más el no sé qué, el antidepresivo, al final termina siendo 14. Sí. Pero bueno,
Entonces, el paciente tiene miedo de tomar esa medicación porque piensa que es medicación, ¿verdad? Entonces, cuando uno le explica, mira, vas a dejar de tomar el remedio para la presión, vas a dejar de tomar el remedio para la diabetes, vas a dejar de tomar esto, vas a dejar de tomar lo otro, pero vas a tener que tomar las vitaminas. Que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cualquier mujer por encima de 35 años necesariamente tiene nomás luego que suplementarse, ¿verdad? Para evitar la osteoporosis, ¿verdad? Si quieren tener el pelo lindo así, es necesario que tomen sus vitaminas también para la piel y todo eso, ¿verdad? Entonces, la suplementación no es algo que sea peligroso, caro o que tenga que asustar a nadie, porque es algo que todos deberían luego de hacer, ¿verdad? Hoy en día con la pandemia del COVID nos dimos cuenta de que había que tomar nomás lo había sido que vitamina B12, vitamina D, perdón, ¿verdad? Sí. Y entonces todo el mundo tomaba vitamina D ahí, ¿verdad? Y bueno, y de eso nomás se trata la suplementación, ¿verdad? Entonces, los pacientes, ¿qué es lo que preguntan? ¿Cuándo voy a poder comer asado? ¿Qué le decimos? Enseguida, más o menos al día, después que terminen las papillas ya puede comer asado. Solamente que hay que cortar en pedacitos y hay que mezclar siempre con algo un poco jugoso. Por ejemplo, un arroz quesú, que nosotros le decimos. Puede comer su asado, no es que no puede, solamente que ya no va a comer en las cantidades que comía y tampoco en esos trozos gigantescos que no masticaba, ¿verdad? Porque ahí la masticación también es otro proceso que le reenseñamos al paciente, ¿verdad? Porque la primera parte de la digestión ocurre en la boca. Entonces eso, volver a aprender a masticar y le vamos otra vez enseñando a que debe sentarse para comer y tomar su tiempo para comer, ¿verdad? Parece un proceso que es tan obvio, pero en realidad se tiene que reaprender porque el paciente obeso come mucho por ansiedad y come en grandes cantidades y muchas veces sin masticar. Sí. Entonces, reaprender a masticar y reaprender a elegir lo que comemos es fundamental. Sí. Esa es una cuestión sumamente importante, ¿verdad? Bueno, estamos llegando al final de esto, ¿verdad? Me gustaría dejar una última preguntita para la doctora, a ver que me cuente un poco cómo viene la mano con el embarazo después de cirugía bariátrica. ¿Cuándo nosotros autorizamos a las pacientes a que puedan empezar a embarazarse? Se opera, por ejemplo, hoy a la mañana, ¿cuándo va a empezar a buscar? ¿Hasta cuándo va a cuidarse? Bueno, la práctica y la realidad es que lo ideal sería que se embarace cuando el peso ya se estabiliza, ¿verdad? Que puede ocurrir entre 12 a 18 meses después de la cirugía, ¿verdad? Y con el mejor peso posible y en el mejor estado nutricional posible es lo que nosotros pretendemos que la paciente se embarace. Pero, sin embargo, hemos tenido casos, incluso de médicas, que se han embarazado posterior a la cirugía y los bebés, en realidad, espléndido. Es un poco difícil para la mamá, pero no indicamos el embarazo hasta 12 meses o 18 meses post-quirúrgico. Por eso también es algo que le preguntamos en la primera consulta a la paciente. ¿Vos te querés embarazar? ¿Cuándo planeas embarazarte? ¿Y cómo? Y le vamos explicando entonces ese proceso. Por eso que, como decís vos, es esta consulta clínica, esta consulta multidisciplinaria con expertos, ¿verdad? Es muy importante. Sí. Bueno, pueden encontrarnos a nosotros en las redes sociales, ahí tienen ustedes en el Zócalo, pueden encontrarnos en Instagram, a mí y a la doctora, ¿verdad? Nos pueden encontrar también en el Centro de Tratamiento de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Sanatorio Santa Julia, que estamos allí casi todos los días. Pueden llamar, ahí tienen los teléfonos también en los Zócalos. Y vamos a ir dando fin a este primer programa, ojalá que les haya gustado. Para el siguiente tenemos algo también muy interesante, va a venir un urólogo y va a venir un oftalmólogo para hablar sobre las complicaciones a las que llegamos o a las que llegan los pacientes diabéticos y cuáles son las posibles soluciones que podemos tener. Gracias por estar, gracias doctora por venir, gracias por tu paciencia. No, gracias a vos, Gabriel, por la invitación y para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.